el, el coeficiente global de transferencia de calor e identificar los problemas de ensuciamiento en intercambiadores de calor y sus implicaciones técnicas, ¿cierto? Así para tener la capacidad de evaluar y diseñar equipos de transferencia de calor con un comportamiento real. Perdón. Listo. Bueno, ahora veamos lo que es el coeficiente global de transferencia de calor, que bueno, acá lo podemos obtener ya sea por el lado frío o por el lado caliente, ya que pues estos tres van a ser iguales, entonces lo podemos obtener por cualquiera, ¿cierto? Entonces de aquí vamos a tener la sumatoria de la convección por el lado frío, ¿cierto? El coeficiente o resistencia de ensuciamiento por el lado frío, lo que es la resistencia de la pared, lo que es el coeficiente o resistencia de ensuciamiento por el lado caliente y el coeficiente de transferencia de calor por el lado caliente, ¿cierto? Adicional a esto, pues vemos además que vemos un N0, ¿cierto? Este N0 o N sub 0, ¿cierto? Lo que nos representa es la eficiencia de las aletas, ¿cierto? Bueno, acá consideramos que esto incluye el efecto de las aletas y entonces pues el área en la ecuación, ¿cierto? Esa área que se ve ahí en la ecuación es el área de transferencia de calor incluyendo las aletas. Pasamos la diapositiva, por favor. Bueno, acá ya lo que vemos es como la representación, ¿cierto? De lo que es un ducto, ¿cierto? Ahí vemos como la parte metálica del ducto y vemos en la parte interna del ducto, ¿cierto? Ahí se ve que pues, tenemos como un depósito, ¿cierto? Y bueno, este depósito, pues lo que es el ensuciamiento por el lado interno del tubo. Eh, Adicional a esto, pues también vemos como por el lado externo, que también pues hay como otro depósito, y este es como el ensuciamiento ya pues por el lado externo. Entonces, bueno, aquí precisamente tenemos pues estas dos resistencias adicionales, ¿cierto? O sea, es decir, tenemos convección externa, tenemos convección interna, tenemos las resistencias de ensuciamiento externa e interna y tenemos la resistencia de la pared. Entonces aquí vemos pues como de dónde salen esos términos de la ecuación que les mostré anteriormente, ¿cierto? Pasamos diapositiva, por favor. Listo. Ahora, ¿cierto? Para hallar esta transferencia de calor, entonces, ¿cierto? Debemos tener en cuenta que en el lado que se tienen las aletas, pues lo que es la eficiencia de esta, ¿cierto? Entonces, la transferencia de calor sería la eficiencia por el coeficiente de convección por el área superficial total, ¿cierto? Y la diferencia de temperaturas, que son entre la temperatura superficial de la base de las aletas y ya la temperatura externa, ¿cierto? Bueno, entonces ese N sub 0, que es la eficiencia global de las aletas, ¿cierto? También la podemos obtener en función de la eficiencia de una sola aleta, ¿cierto? Esto teniendo en cuenta el área de una aleta y el área total de la superficie, ¿cierto? Es decir, el área de las aletas, pues más la base expuesta de las aletas. Pasamos, por favor. Listo. Entonces esa eficiencia de la aleta, ¿cierto? Ya para lo que estamos hablando para un caso extremo adiabático, ¿cierto? Entonces lo podemos obtener como
la tangente hiperbólica de ML sobre ML, ¿cierto? Bueno, acá en donde L es la longitud pues, de esta aleta, ¿cierto? Y M es 2 veces el coeficiente de transferencia de calor dividido la conductividad por el espesor de la aleta. Y pues todo esto en raíz cuadrada, ¿cierto? Bueno, esto normalmente se utiliza por el lado del gas, puesto que, cierto, la transferencia por el lado del gas es menor, es más pequeña que, pues no sé, por ejemplo, el coeficiente de transferencia de calor de un líquido, ¿cierto? Entonces, en donde el coeficiente de transferencia sea menor, casi siempre ahí es donde se van a utilizar estas aletas, ¿cierto? Esto con el fin, pues, de incrementar precisamente eso, la transferencia de calor, ¿cierto? Listo, pasamos por... bueno, aquí ahora hay tablas en donde podemos encontrar factores de ensuciamiento, ¿cierto? Esa tabla que pues vemos ahí en la pantalla es una del Incropera, ¿cierto? Aunque pues las tablas más recomendadas, ¿cierto? Son las de las normas tema, ¿cierto? Ya que allí se encuentran para diferentes procesos industriales lo que es la resistencia de ensuciamiento y además acá pues también podemos observar las unidades que tiene este factor, ¿cierto? Que son de metro cuadrado Kelvin por cada vatio, ¿cierto? Entonces, listo. Pasamos, por favor. Acá, listo, acá vamos a ver un poco más ya sobre la influencia, ¿cierto? La importancia de este coeficiente de ensuciamiento, ¿cierto? Y acá surge pues es una pregunta y es, bueno, ¿qué ocurre si no tengo en cuenta el ensuciamiento? O cuál es ese error que yo voy a cometer si no lo tengo en cuenta, ¿cierto? Entonces, para saber este error, listo, vamos a tener varias consideraciones, ¿cierto? Por ejemplo, acá, como ejemplo que vamos a considerar, una resistencia de ensuciamiento de 0,48 metro cuadrado Kelvin sobre cada kilovatio. Y esto por el lado de los tubos, ¿cierto? Y que vamos a tener es un gas a alta presión. Y ya por el lado de la coraza, vamos a tener un proceso de ebullición o de condensación, ¿cierto? Listo, de acuerdo con esto, pues para fluidos orgánicos ligeros, fluidos de mediano peso molecular y vapores, ¿cierto? Y tenemos unos coeficientes de transferencia del orden de los 1000, 5000 y 10.000 vatios metro cuadrado Kelvin. Entonces vemos que por acá por el lado del gas, pues tenemos el coeficiente de transferencia de calor de 500 vatios metro cuadrado Kelvin, ¿cierto? Y con esta resistencia de ensuciamiento, pues ahí vemos los coeficientes globales de transferencia en la tabla, ¿cierto? Ahí se ve. Y esta última casilla podemos observar lo que es el incremento del área, pues debido a esto, ¿cierto? Y vemos que tenemos un incremento del área del 16%, del 22% y del 23% prácticamente, ¿cierto? Entonces, por decir, si estamos en una caldera, ¿cierto? Entonces estamos cometiendo, pues, generando un error en el área, de una deficiencia en el área de alrededor del 23% en la caldera, ¿cierto? Pasamos por... Acá vemos, pues, este es otro ejemplo en el que ya no es como un gas el que pasa por el lado de los tubos, sino que ya va a ser un líquido. Y pues bueno, por el lado de los tubos tenemos pues un líquido donde el coeficiente de transferencia pues, de calor es de 5000 vatios metros cuadrados Kelvin. Y por el lado de la coraza, bueno, pues tenemos los mismos fluidos, en donde tenemos coeficientes de transferencia de calor del orden de 1000, 5000 y 10.000 vatios metro cuadrado Kelvin.
pero ya acá vemos que es con una resistencia un poco mayor, ¿cierto? De 0,65 metros cuadrados Kelvin por cada kilovatio. Listo, ahora, errores que podemos llegar a cometer. Ahí se ven errores desde el orden del 54%, 162% y casi el 217%. Entonces, bueno, lo que quiero recalcar con esto es que acá vemos los errores de diseño, ¿cierto? De diseño de, de estos intercambiables de calor, que pues si uno no los tiene en cuenta este factor de ensuciamiento, si uno no tiene en cuenta este factor, pues muchachos, yo creo que un error del 217% en un área, pues yo digo que es prácticamente insalvable en la ingeniería, ¿cierto? Es demasiado en porcentaje de error. Listo, era por eso que quería recalcar esto. Pasamos la siguiente diapositiva. Y adicional, quería pues mostrarles otro tipo de error, ¿cierto? Que se genera debido pues a este ensuciamiento y que muchas veces pues no es tenido en cuenta en estos cálculos en la ingeniería. Y es bueno, y es precisamente el hecho de que, pues, estas tuberías con el tiempo se van ensuciando. Entonces, pues no solamente vamos a tener problemas con el área de transferencia de calor, sino que también podemos llegar a tener problemas con la bomba que alimenta pues a este intercambiador de calor. Y se preguntarán por qué, ¿cierto? Pero el por qué viene es por el incremento en la caída de presión. Eh, por ejemplo, por el lado de los tubos, cuando tenemos pues estos procesos de ensuciamiento, ¿cierto? Y acá como para hacer estos cálculos rápidamente, ¿cierto? Vamos a asumir que todos tienen 0,4 metros cuadrados Kelvin por cada kilovatio en cuanto a la resistencia de ensuciamiento, ¿cierto? Acá podemos ver pues las diferentes conductividades, ¿cierto? Y los materiales pues que normalmente son los que se depositan en estas tuberías, como son la hematita, este biofilm es como esas películas biológicas que son como esas películas de bacterias que se pueden como acumular, ¿cierto? Tenemos la calcita, el yeso, el fosfato de magnesio, sulfato de calcio, fosfato de calcio, óxido de hierro y carbonato de calcio, ¿cierto? Vemos, ¿cierto? Vemos pues a lo que corresponde en cada una de sus conductividades. Y ¿esto qué quiere decir? Que cuál es el área que permanece dentro del ducto, ¿cierto? Y acá vemos que el porcentaje, pues, recordemos que esto ya es el área transversal, ya que estamos pues hablando ¿cierto? De la disponibilidad del flujo precisamente para fluir. Entonces recordemos que este es el área transversal. Entonces acá vemos que va desde el orden de cerca del 96% y llegamos casi hasta un 80%, ¿cierto? O sea, es una pérdida de un área transversal de alrededor del 20%. Y esa pérdida de área, ¿cierto? Lo que nos lleva pues es como un incremento de la caída de presión que como vemos pues en pantalla va desde el 11 hasta el 70%, ¿cierto? O sea, es decir, vamos a tener para el mismo flujo un incremento pues de consumo de energía del 70%, ¿cierto? Esto realmente nos lleva a que si uno no tiene bien diseñada pues esta bomba, pues se va a quemar, la bomba literalmente se va a quemar. O si por ejemplo, no sé, la bomba tiene un térmito, pues la bomba no se va a quemar, pero entonces a cada momentico se estaría como interrumpiendo su proceso porque pues cada vez que se sobrecaliente, este va a ir como a disparar el switch y pues la bomba simplemente pues se apaga, pues detiene todo proceso, entonces eso nos va a interferir con el trabajo de la bomba. Entonces vemos pues que la parte de ensuciamiento y de transferencia de calor, entonces va a tener dos vertientes diferentes, ¿cierto?
Una que va a ser pues el incremento en el área pues del intercambiador de calor que vamos a diseñar, ¿cierto? Y el otro aspecto que hay que considerar es el incremento en la potencia de la bomba, ¿cierto? Es decir, que este ensuciamiento me va a influir directamente en el motor que yo voy a escoger para colocarle la bomba que necesito a este intercambiador. Eh, listo. Eh, Listo, vamos a exponer la segunda parte. Déjenme presento. ¿Sí se me escucha? Sí, 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 Listo, sí, estamos escuchando. perfecto. Bueno, en esta parte también vamos a exponer el análisis de un intercambiador de calor y específicamente vamos a ver el diseño o la evaluación. Como objetivo, queremos aprender los métodos de diferencia media logarítmica de efectividad y de número de unidades de transferencia de calor. Y pues como resultados vamos a tener como la capacidad de diseñar y evaluar. Cuando hablamos de diseñar, hablamos de encontrar el área de un equipo de transferencia de calor y pues cuando hablamos de evaluar, si tenemos un equipo determinado, saber las condiciones de transferencia de calor, pues tanto en la entrada como en la salida. Bueno, vamos a hablar del análisis de un intercambiador de calor y para eso pues vamos a usar la diferencia finita media de diferencia de temperatura media logarítmica. Esto con el fin de diseñar o predecir el comportamiento de un intercambiador de calor. Bueno, déjenme sacar el láser. Bueno, como pueden ver acá, aquí hay como pues un fluido en paralelo. Acá hay un intercambiador donde el fluido funciona en paralelo. Por acá tenemos el ingreso de un fluido másico, pues la masa de calor, caliente, qué pena. Tenemos una entalpía inicial del flujo caliente y tenemos una temperatura inicial del flujo caliente. Por acá abajo, como es en paralelo, tenemos una masa del fluido frío, una entalpía inicial del fluido frío y una temperatura inicial del fluido frío. Bueno, acá como pueden ver, esta es el área del intercambiador de calor, pues donde se intercambia el calor. Y acá tenemos una temperatura caliente. ¿Qué es lo que pasa? Básicamente, la parte caliente pues le va a transferir energía a la parte fría. Entonces, pues conforme vaya bajando, básicamente pues, el fluido caliente se va a enfriar. Además que acá tenemos el diferencial de área de transferencia de calor. Y bueno, acá también podemos observar que pues acá va a haber una entalpía de salida y una temperatura de salida que va a ser inferior. Y pues que acá también la entalpía, pues como la temperatura, va a ser diferentes a la de entrada. Bueno, básicamente haciendo un balance de materia, qué pena, haciendo un balance, tenemos que la transferencia de calor va a ser el fluido másico pues del fluido caliente por la diferencia de entalpías. En este caso, la entalpía inicial menos la de salida. Y lo mismo para el fluido, este es para el caliente y este es para el frío. Y pues asumimos que la transferencia de calor es adiabático, pues el proceso adiabático, y que los cambios de energía potencial y cinética son despreciables. Bueno, acá también, pues en la anterior podemos ver que estaba expresado en diferencia de entalpías, pero acá también se puede expresar equivalentemente con la diferencia de temperaturas. Esto asumiendo que pues no hay cambio de fase y que el calor específico que vamos a usar en este caso del fluido caliente y del fluido frío van a ser constantes. Y bueno, ahorita vamos a trabajar un poquito que van a ver con lo que es las temperaturas. Y pues
Pues la otra expresión que es como equivalente, es decir, que la transferencia de calor pues se puede relacionar con el delta de temperatura, tanto de fluido caliente como del fluido frío. Pues la temperatura del fluido caliente menos la temperatura del fluido frío. Bueno, aquí vamos a trabajar el análisis desde una diferencia de temperatura media logarítmica. Y tal expresión la relacionamos con la ley de enfriamiento de Newton, el cual está relacionando pues el coeficiente global de transferencia de calor, que en este caso va a ser constante, que es esta U, pues por el área de transferencia de calor, y este delta de Tm, que significa pues la diferencia de temperatura media logarítmica, que pues ahorita vamos a trabajar un poquito con esto. ¿Y qué es lo que queremos básicamente? Queremos como buscar una expresión que nos ayude a encontrar esta diferencia media de temperatura, pues de diferencia de temperatura media logarítmica. Bueno, básicamente pues esto lo hacemos con diferentes como análisis. Y el primer, pues, o bueno, diferentes configuraciones. Y la primera es que el intercambiador de calor tiene un flujo, pues, o funciona con un flujo en paralelo. Bueno, y aquí pues, este es como nuestro flujo paralelo, donde vemos que acá entra el fluido caliente y como es en paralelo, pues por acá abajo, en la misma dirección, entra el fluido frío. Acá tenemos una temperatura del fluido caliente y acá la temperatura del fluido frío. Acá está como el diferencial de la transferencia de calor. Aquí es como el área de intercambio de calor. Y aquí vemos que la temperatura que tenemos le vamos a sumar un diferencial de temperatura. Que básicamente este diferencial de temperatura nos quiere decir, o pues nos dice, el cambio de temperatura que tuvo el fluido en la transferencia de calor. Básicamente este sería como el análisis de esta imagen. Y por acá abajo tenemos como el perfil de temperatura de la transferencia de calor que hubo. Acá vemos que la diferencia de temperaturas es bastante grande y este delta de T1 es como a ver, ¿cómo lo digo? Como la temperatura más alta que hubo. Y, o bueno, sí, la de entrada que es como la más alta y aquí vemos que el delta de T2 es como la temperatura del aire que sale. Y pues si se dan cuenta que pues por más de que se prolonguen, no se van a juntar las temperaturas, básicamente. Bueno, ahora vamos a determinar, o bueno, o ver cómo podemos calcular este delta de Tm, pues que es como lo que queremos encontrar. Y pues vamos a considerar, o bueno, vamos a suponer que el intercambiador está aislado, o sea, que es un proceso adiabático. También vamos a suponer esto, que la conducción axial a lo largo de los tubos es insignificante, los cambios de energía potencial y cinética pues no cambian, o si cambian son demasiado, pues poquito y son despreciables. Los calores específicos del fluido son constantes y el coeficiente global, que era la U, de transferencia de calor es constante. Bueno, aquí tenemos que pues al aplicar un balance de energía en cada uno de los elementos nos va a quedar de manera diferencial. Y tenemos el diferencial de transferencia de calor, va a ser igual a el fluido másico, en este caso, pues menos el fluido másico, en este caso del flujo, pues del fluido caliente, por el calor específico, por el delta de temperatura. Y aquí nos sale un nuevo, pues va a ser equivalente, este fluido másico por el Cp, pues hablando de pues, conceptos como termodinámicos, nos va a dar que es la capacitancia térmica, tanto del fluido caliente como del fluido frío. Nos salen estos como dos nuevos términos. Y pues tenemos también en relación el delta de temperatura
vamos otra vez como a relacionar el concepto de la aplicación de la ley de enfriamiento de Newton y nos queda que básicamente que el diferencial de transferencia de calor es igual al coeficiente global pues por la diferencia o el delta de temperatura por el diferencial de área básicamente, en donde pues ya sabemos que el delta de T vendrá siendo como la temperatura del fluido caliente menos la temperatura del fluido frío. Listo. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Como hallar este delta de T, básicamente, que es como lo que buscamos. Y obtenemos que el diferencial, básicamente como pues, hacemos un reemplazo. Básicamente esta ecuación que tenemos aquí, pues, donde tenemos el delta de T, lo que hacemos es como montarle el diferencial, básicamente. Y nos queda que el diferencial de temperatura, en este caso de fluido frío, menos el, caliente, menos el diferencial de temperatura del fluido frío. Y bueno, y básicamente esto es equivalente a, bueno, es igual y nos quedaría como con esta nueva forma, que básicamente nos dice que el diferencial de transferencia de calor, pues para hallar este delta de T, este diferencial de delta de T, es el diferencial de transferencia de calor, que es lo